Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy el pasaje Gálatas 1, versículo 1, parte F. Este pasaje es muy importante porque nos habla de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana de acuerdo al nuevo pacto que se revela en el Evangelio, que se revela en el Cristo resucitado ya. Y no es un Cristo que todavía esperaban los del Antiguo Testamento, sino que es un Cristo que vino, vivió, no solo vivió con los discípulos en esa época, sino que murió, pero murió para resucitar, para que nosotros muéramos con él a nuestro viejo hombre y resucitemos a una nueva vida. Y por eso Pablo, curiosamente, no curiosamente, sino para darles un mensaje a los de Galacia, dice que el que apoya mi apostolado es Jesucristo, y el Padre que resucitó a Jesús de los muertos, es decir, Jesús mismo resucitado, es lo que ahora a Pablo le hace vivir, le hace ser apóstol para predicar el Evangelio, pero a la vez Pablo quiere dar un mensaje. Miren, crean ahora en el nuevo pacto, en el Cristo resucitado, el que es el Evangelio. Le voy a dar unos pasajes ahora para explicar bien esto del Cristo resucitado, por qué Pablo lo pone aquí. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú, Señor, nos des entendimiento de esta gran verdad y que nos aliente el corazón, Señor, para vivir en este nuevo pacto con gran poder por medio del Evangelio revelado ahora, Señor. En tu plan soberano, tú decidiste, Señor, en esta dispensación poder vivir así. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si yo te pregunto a ti, hermano, ¿sos justo tú como Abraham? Algunos capaz que digan sí, porque dice Gálatas y bueno, Génesis, que Abraham tuvo fe y se le fue contada por justicia, así también a mí. ¿Pero crees de verdad eso? Los de Galacia no estaban creyendo de verdad esto. Ahora sí te pregunto, ¿vos sos justo igual que Pablo? Ahí ya está más difícil. Pablo era tremendo santo, yo no soy como él. Bueno, pero si te pregunto, ¿sos justo como Jesús? Ahí sí que vas a decir, eso está difícil. Bueno, estas preguntas que yo les dije pasó en una clase, bueno, seguramente allá en Estados Unidos, y la gente decía, sí, yo soy justo como Arán, y todos levantaron la mano, yo solo. Como Pablo, bajaron un poco la mano. Como Jesús, apenas dos levantaron la mano por ahí. Pero hermanos, quiero que hoy entiendas tu posición en Cristo, debido a que tú resucitaste con Cristo y Él te dio su justicia cuando resucitaste con Él. De tal manera que la justicia de Cristo es la tuya y Jesús te ve con los méritos, Dios te ve con los méritos de la justicia del Hijo de Dios y por lo tanto te ve acepto en el amado. Dios tiene contentamiento en Jesús, en la vida que vivió acá, y también Dios tiene contentamiento en ti por medio de Jesús, por medio de la obra de la cruz de Cristo, por medio que resucitó, como dice el pasaje de Romanos 4, al final del capítulo. Les voy a leer para que entiendan. Dice, por lo cual también su fe, Abraham, ¿no?, le fue contada por justicia. ¿Entiendes tú esto? Y no solamente con respecto a él se le escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que resucitó de los muertos. ¿A quién? Al Señor, a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y la justificación quiere decir que Jesús nos dio su gran capital de justicia, su gran riqueza de justicia, para que Dios ahora nos vea sin ninguna mancha, nos vea sin condenación, porque estamos vistos por la justicia de Cristo. Estamos vistos por Dios no más con el viejo hombre, sino con el nuevo hombre que está identificado con la justicia y tiene la justicia perfecta de su Hijo posicionalmente. Y también ya no hay ninguna condenación para nosotros en ese sentido, pero también Dios nos dio su justicia para nosotros vivir una vida de acuerdo
a la ley de Dios, seguir los mandamientos, seguir una vida sin pecado. Dios nos dio esa capital activa de justicia y eso nos hace vivir santamente, pero es cómo podemos vivir santamente y seguir la ley, pero no estar presionados al seguir la ley. Es por fe en la obra de Cristo que resucitó de los muertos y ahora Cristo vive en nosotros. Ahí está el Cristo resucitado también, que ahora Cristo resucitó y vive en nosotros y nos hace vivir una vida santa, pues ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pecado no se enseñoreará más de nosotros, y por la ley, por el Espíritu, yo puedo vivir tranquilamente por Cristo resucitado, viviendo en mí también, pues Cristo vive. Y esto es lo que Pablo quiere explicar con esta palabra. Cristo, el Dios que resucitó a Cristo de los muertos, es el que me encomendó el Evangelio. Y aún Cristo resucitado fue el que me encomendó a mí este Evangelio. Entonces mi proposición para ti, hermano, es que ten claro el milagro de Dios a tu favor. Ten claro, cosa que los de Galacia no tenían claro, esto del Cristo resucitado. Pero tú ten claro este milagro de Dios para ti. ¿Por qué te digo que tenés que tener claro? ¿O para qué tener claro esto? Bueno, como yo te estaba diciendo, para que vos disfrutes tu identidad ahora como resucitado con Cristo. Disfrutes de tu identidad, del punto número 1 que vamos a ver. Y el punto número 2 que vamos a ver. Para que yo te digo que ten claro el milagro de Dios a tu favor, el milagro de resurrección de Cristo. Para que, segundo punto, para que disfrutes la gracia de Dios que te va a hacer a vos ahora vivir una vida justa, como estaba explicando también en la introducción, para que tú puedas vivir libremente por el poder del Espíritu en la gracia, donde el pecado no se enseñoreará de vos, pues Cristo resucitó para que vos también resucites con Él y estés en Él y vivas una vida santa, una vida libre, para disfrutar la gracia de Dios, para disfrutar las cosas de Dios en Cristo Jesús. Y estos son los dos puntos que vamos a ver ahora. Entonces, el primer punto, ¿para qué te digo que tengas claro el maravilloso poder, milagro de Dios a tu favor, el cual te resucitó con Cristo? Es, primero, para que vos disfrutes de la identidad que tienes ahora con el Cristo resucitado. Eso es lo que yo te quiero explicar. ¿Y por qué te digo que vas a tener claro el maravilloso poder y milagro de Dios? Vas a tener claro para luego disfrutar de la bendición de Dios, disfrutar de la identidad que estás con Cristo resucitado. ¿Para qué te digo que eso te va a servir, tener claro el poder de Dios para disfrutar la identidad de Cristo? Porque así serás libre y disfrutarás. Siendo libre, disfrutarás. ¿Y cómo ser libre? Creyendo en que estás con Cristo, estás resucitado con Cristo. Creyendo en eso, tú serás libre y así disfrutarás tu identidad con Él. Ahora al creyente, Dios le ordena a no estar más bajo la ley. Y los de los Gálatas no estaban entendiendo esto. Entonces, ¿por qué yo te digo que tú tienes que disfrutar la libertad? ¿Por qué tienes que disfrutar la libertad que viene al considerarte resucitado con Cristo? Bueno, uno, porque Dios te ordena a que seas libre y no estés bajo la ley. Y si Dios te ordena eso, es para que vos seas libre y para que vos disfrutes de tu identidad con Cristo. Y los beneficios de estar libre, estar resucitado con Cristo, es que ya estás libre y no estás bajo la ley, y Dios te ordena encima que no estés bajo la ley. Dice Gálatas 2:19, esta gran verdad: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. De ahí que Pablo diga esto,
diga que el evangelio que fue encomendado a mí, el apostolado que fue encomendado a mí, fue por el Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Pablo siempre quiere poner el evangelio en donde habla. Y aquí otra vez llegó a la clave, a cómo solucionar el problema de los Gálatas. Es que ellos no se estaban identificando con el evangelio, no estaban considerando al Cristo resucitado en ellos. Y por lo tanto no podían creer la nueva realidad que estaban en el nuevo pacto, donde yo por la ley, por el mismo mandamiento de Dios, de un día llegar a matar a Cristo en la cruz, para que luego nosotros muéramos con Él y vivamos con Él, así podemos vivir el Evangelio y tener esta gran bendición de estar disfrutando de este Evangelio en este nuevo pacto. Pero ellos, los de Galacia, no entendían esto y por eso Pablo le dice este pasaje. Y Gálatas 2:19, como estaba diciendo, es eso. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y vivir como vivimos porque resucitamos con Cristo. Primero tuvimos que morir, hay que considerarse muerto al pecado, hay que considerarse que Jesús murió y morimos con Él, para ahora vivir a una nueva vida, como dice Gálatas 2:19. Y esto es lo que los de Galacia no estaban entendiendo. Quieras tú, hermano, entender esto. Antes, en el antiguo pacto, como ellos estaban inmersos en el antiguo pacto, no querían entender el nuevo pacto. Y ellos antes, en el antiguo pacto, vivían no de acuerdo a la gracia de Dios, sino que ellos estaban bajo la ley. Y no podían hacer otra cosa, no podían no estar bajo la ley, pues Cristo no se había manifestado. Entonces ellos vivían debajo de la ley. Antes no había ese mandamiento de no estés bajo la ley. No, ellos estaban bajo la ley. Por eso Cristo se hizo bajo la ley, como dice Gálatas 3, para liberar a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4, creo. Antes no se podían decir entonces no estén bajo la ley. Pero ahora sí. Y Pablo les dice, por ejemplo, en Gálatas 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y luego dice un poquito más adelante, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahora el nuevo pacto vino. Y el nuevo pacto se identifica con el Evangelio, con la resurrección de Cristo. Y ahí Pablo les dijo, Dios me aprueba mi ministerio, es el Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Es el Dios de los vivos. Es el Dios del Evangelio, es el Dios de ahora del nuevo pacto. Y curioso es que Pablo no estuvo con los 12 apóstoles y con Jesús antes de que Jesús resucitase. Cuando Jesús estaba vivo, antes de morir a la cruz, Pablo no estaba con él. Curioso es eso. Y entonces los judaizantes le estaban diciendo a los de Galacia, ¿cómo Pablo, que no estuvo con los 12 apóstoles en vida con Jesús, ahora puede ser considerado un apóstol legítimo? No puede ser, decían los de Galacia. Pero Pablo dice, no, ustedes están ignorando todo el nuevo pacto. Están ignorando que Cristo resucitado ahora es la cuestión. Ustedes están pensando en el Cristo antes del viejo pacto, por así decirlo. No están considerando el Cristo del nuevo pacto. Ahora el Cristo del nuevo pacto encima se reveló a mí. Prácticamente les decía, y los va a decir luego. Y se reveló allí en Damasco con una luz, tremenda luz, viva. Esa luz ahora es más viva que en el antiguo pacto para los que están disfrutando de esta identidad con Cristo. Y ellos estaban olvidando esto, de que están libres. Por lo tanto, no estaban disfrutando de su identidad con Cristo, como es el primer punto que le estaba diciendo. No estaban disfrutando la identidad del Cristo resucitado, por lo tanto, estaban viviendo bajo el antiguo pacto. No sé si entendieron bien este punto. Y ahora les digo una ilustración para entender bien esto, de que tenemos que estar identificados con el Cristo resucitado, con el nuevo pacto, y vivir y disfrutar entonces de nuestra identidad en este nuevo pacto. Les cuento una ilustración. Nosotros tenemos que ser así. Miren, allá en Estados Unidos, en la Casa Blanca, sacaron un día una foto, un video, una foto creo,
donde estaba el presidente Kennedy, y salió a su hijo que estaba ahí jugando, y también en las cámaras, su hijo jugando ahí, en la misma sala presidencial, la sala oval. Antes nunca se vio eso. Y un autor dijo de un libro donde yo saqué esta ilustración, dijo, esto me sorprendió. Pues miren si otro decía a los hijos, saquen a esos niños de ahí que están interfiriendo y podrían molestar al presidente de los Estados Unidos que está tomando decisiones muy serias. Pero el hijo posiblemente diría, no, yo estoy bien acá, pues mi padre, el presidente, es uno de los que tiene más poder en el mundo, me permite estar acá. Estoy protegido, estoy identificado con mi padre. Hermano, eso es una identificación, pues, porque es el hijo del presidente. Así también nadie le puede ordenar a hacer otra cosa y nadie le puede ordenar a no disfrutar esa posición de ser hijo y tener esa libertad allí. Así también nosotros tenemos esta posición de ser hijos resucitados con Cristo, libres para cumplir los mandamientos, pero sin presión, sin estar bajo la ley, y cumplir los mandamientos por el poder del Espíritu en nosotros, que nos hará grandes poderes y maravillas en nosotros, pues disfrutamos del Evangelio. Pero los de Galacia no, ellos querían cumplir los mandamientos por sus propias fuerzas, y por lo tanto Pablo les tenía que decir, ¿no habéis oído la ley? Echen fuera a la esclava y sean hijos de la libre, prácticamente le decía. Pero así como Ismael, que era de la carne, perseguía a Isaac, así también ahora lo de la carne va a perseguir al espiritual. Pero nosotros tenemos que ser libres, de tal manera que Gálatas 1 dice que entraron algunos hermanos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, pero en ningún momento accedimos a someternos a ellos. Así también tú, hermano, a nada ni a nadie te sometas que te quieren esclavizar de vuelta bajo la ley. No, porque vos estás en un nivel superior. Ahora estás identificado con el Cristo resucitado. Estás bajo esa esfera, hermanos. También sos como alguien perteneciente a la monarquía. Sos como el hijo heredero de la monarquía. De tal manera que el hijo va a heredar. El hijo es heredero ya. Dicen que la reina Victoria, cuando se enteró que iba a ser reina, empezó a actuar conforme a lo que sería. Pero hermano, nosotros somos más que unos hijos de un rey que vamos a heredar. No, nosotros ya heredamos el reino, ya estamos identificados con el Cristo resucitado, estamos identificados y tenemos el poder de Cristo resucitado viviendo en nosotros para vivir libres en Cristo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Quieres tú también, hermano, disfrutar esta identificación con Cristo? ¿Cómo? No dependiendo de vuelta a lo del antiguo, el viejo pacto, sino que ahora creyendo por la fe que estamos muertos para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es lo que te hará despertar cada mañana a las 6 de la mañana para disfrutar de esta gran verdad y tomarte un cafecito con un bizcocho y disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo, y para hacer todo en la vida cristiana, para hacer cosas, ya sea en pruebas o en victorias o en todo lo que haces, disfrutar de tu identidad en Cristo. Esa es la principal cosa que Dios te quiere mostrar aquí, disfrutar al Cristo resucitado. Y no solo disfrutar tu identidad con el Cristo resucitado, yo te estoy diciendo aquí como el fin de tener claro lo que es el maravilloso poder de Dios, sino que te digo también que ten claro el maravilloso poder de Dios en resurrección para que disfrutes de la gracia de Dios. La resurrección de Cristo entre los muertos te sacó, como estábamos viendo, de la muerte, del delito y pecado, para que entres en la gracia y así tengas el poder de actuar. Romanos 6:14 dice que ahora ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y por qué? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Los de Galacia ignoraban esto. De tal manera que Pablo les tuvo que decir, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia
habéis caído. De esa alta esfera de estar con Cristo identificados, viviendo una vida llena de milagrosos portentosos, como dice Gálatas 3:5, de ese nivel de gracia cayeron a de vuelta a estar bajo, someterse al antiguo pacto, y entonces cayeron de la gracia, ya no disfrutaban, ya no vivían más de la gracia de Dios. Y por eso Pablo ahora les exhorta así. Ellos ignoraban lo que implica entonces la resurrección de Cristo en sus vidas. Ellos ignoraban que ahora ellos pueden vivir, disfrutar bajo la gracia. En todo el contexto dice esto, gracia, y bueno, toda la carta de Gálatas es enfocado a la gracia. Y de modo que dice, los que están en Cristo, de nada vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y los que andan de esta manera, conforme a esta manera, paz y misericordia sea a ellos. Los que andan conscientes de la gracia de Dios, paz y misericordia sea sobre ellos. Los que andan conscientes de que ahora resucitaron a una nueva vida en este nuevo pacto para disfrutar de la gracia de Dios, ellos van a tener paz y misericordia. Pero los de Galacia no tenían esa paz. ¿Por qué? Porque cayeron de la gracia. Ya no estaban disfrutando más de la gracia. ¿Por qué? Porque no estaban considerando la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por ejemplo, Romanos 6, 8 al 11 dice claramente esto. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, la resurrección te dice que ahora vos estás vivo para Dios y tenés que estar considerado una vez por todas muerto al viejo sistema, muerto al pecado, y ahora estamos bajo la gracia. Y luego dice Romanos 6 también que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado nos enseñoreará y libremente vamos a poder cumplir por el poder del Espíritu nosotros, libremente, por la gracia de Dios. ¿Entiendes entonces tú, hermano, que ahora estás bajo la gracia, que ahora estás identificado con Cristo, como yo te dije en estos 2 puntos? Yo cuando era niño, bueno, tenía como unos 10 años, estaba viviendo allá en Resistencia, en Argentina, y vino un misionero. Y el misionero me dijo, Josías, te voy a hacer una pregunta, si respondes, te voy a regalar ahí unos juguetes. Y yo le dije, bueno, y él me preguntó, ¿crees en el Evangelio? ¿Sos creyente? Y yo le dije, sí. ¿Por qué? Me dijo. Y yo le dije, porque creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y él me dijo, pero solo eso, falta algo, me dice. Y yo quedé así como, y ahora me agarró, no sé. Y me dijo, y bueno, porque ahora Jesús vive también. Jesús vive. Y la vida de Él es lo que nos hace vivir el Evangelio, vivir en este nuevo pacto. Vivir, ahora ya está abolido el viejo, ¿no? Pero ahora vivimos porque Cristo vive. Y eso yo no lo entendía. Y de hecho no estaba en mí eso. Yo me convertí después. Pero hermanos, ¿por qué los de Galacia estaban tan fascinados que Pablo los tuvo que recordar a Cristo resucitado? ¿Por qué? Porque estaban dando lugar a sus méritos, a su propia carne, para vivir y cumplir los mandamientos que son buenos. Algunos en esa época eran buenos, todo. ¿Pero qué? Se olvidaron del poder para cumplir esos mandamientos, de la libertad que hay en Cristo Jesús. Que esa libertad no se predica en las religiones hoy en día. Se predica mucho moral, mucha cosa en las religiones, hasta los mormones predican la Biblia, todo, pero no se predica al Cristo resucitado que Pablo aquí está predicando, y este es el Evangelio verdadero. Pero otro Evangelio sea anatema, hermanos. Por lo tanto te digo, hermano, mi tesis, ten claro al Cristo resucitado en tu vida para que disfrutes de tu identidad con el Cristo resucitado, para que disfrutes la gracia viviendo por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo resucitado en ti. Espero que esta predicación, hermano, te sea de gran bendición.
cómo me fue a mí. Bendiciones.